en Una Mirada abordamos el tema del arte y los artistas en Tijuana. ¿Existe un estilo, una manera especial, un distintivo del arte que se practica, se realiza en Tijuana? Una Mirada con Pedro Ochoa. Pedro, bienvenido a Una Mirada. Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Háblanos de qué es lo que estás haciendo en este momento. ¿Te refieres profesionalmente, supongo? Profesionalmente, bueno, correcto. Mira, abrí una galería con el apoyo del edificio Brick en el centro de la ciudad, una galería de arte para hacer presentaciones, para hacer exposiciones, y se ha convertido en un espacio también para lecturas, donde también acuden escritores para tener una mayor presencia en la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, he estado asesorando al Centro de Estudio de México, Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego, a una invitación del doctor Fernández de Castro, para actividades de cultura mexicana, para traer escritores, para organizar actividades en el centro, que es un centro, como sabes, pues muy prestigiado, dedicado al estudio de los temas de la frontera norte de México y de los Estados Unidos. Entonces, básicamente, esas son mis actividades fundamentales. La galería lleva el nombre de POP. ¿Qué significa POP? Bueno, es una corriente artística, pero también son mis iniciales. También son mis iniciales porque a veces dicen algún artista, oye, mi obra mi obra no es pop, me dice, ¿no? A lo mejor no puedo exponer. No te preocupes, les digo yo, son mis iniciales de Pedro Ochoa Palacio. Refiriéndonos particularmente a esta primera pregunta, el arte en Tijuana, tú con toda esta experiencia que tienes, tantos años vinculado a la promoción de la cultura y bueno, del arte en general, ¿encuentras particularidades? ¿Qué nos puedes decir al respecto? En primer lugar, hay que saber si se puede hablar de un arte tijuanense. Yo creo que sí, aunque no hay un concepto homogéneo de qué es el arte tijuanense. Como el arte mexicano también es completamente heterodoxo. Es decir, el arte responde a la composición de la población de Tijuana, de la sociedad que somos. Somos una sociedad plural, somos una sociedad que sabemos que a la fecha, en el 2023, el 50% es nativo de Tijuana y el otro 50% proviene de todos los estados del país, de todas las entidades federativas del país. En los años 70 esta proporción era completamente distinta, eran mucho menos los nacidos en Tijuana. Sin embargo, estos artistas al llegar aquí, digamos que adquieren, como la población en general, adquiere esta identidad tijuanense. ¿Cuál es esa identidad tijuanense? La identidad tijuanense es múltiple. No se puede hablar de una sola identidad. Es múltiple y en proceso de constructivo todo el tiempo. Porque todo el tiempo las oleadas migratorias, la vecindad con Estados Unidos, la relación con el resto del país, todo eso genera una identidad múltiple, de lecturas múltiples. No se puede hablar de una sola corriente que impere, digamos, ¿no? Comunes denominadores, algunos se pueden decir. Primero, la mayoría del arte de Tijuana pues empieza en los años 50 y 60. Es decir, ya estamos hablando de, en México, lo que prevalecía en ese momento, la tradición de ruptura. Es decir, ya en ese momento se empieza a hacer un arte, digamos, rupturista. ¿Con qué? Con la corriente mexicanista que estaba imperando en el país, que era la fundada por los muralistas, por el taller de la gráfica popular, que era el arte surgido de la Revolución Mexicana. Estoy hablando que ese movimiento empezó hace 113 años, sin embargo, impactó demasiado en el arte, en las actividades artísticas, en las expresiones artísticas, y que hubo un arte de Estado promovido por el Estado, particularmente en el periodo del presidente Obregón, con el secretario de Educación José Vasconcelos, que invitó a artistas a pintar los grandes muros del país, y eso se mantuvo.
cuando Diego Rivera le destruyen el proyecto de mural, el mural ya iniciado en el Centro Rockefeller en Nueva York, el presidente Cárdenas, 14 años después, es presidente después de Obregón, es presidente en 34, que reproduzca ese mural en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, todo ese periodo impactó demasiado, fue tan importante, hasta que viene la tradición de ruptura. Y lo que pasa en Tijuana viene después de la tradición de ruptura. Así, ahí se ubica históricamente. La tradición de ruptura, los artistas están viendo más hacia el exterior, están viendo más a lo que ocurría en las vanguardias europeas y americanas. Es una obra de arte más intimista, con mayor carga psicológica, con mayor crítica a lo que estaba ocurriendo en el país. Y se abordan temas o expresiones como la geometría, como alguna reminiscencia, algún eco del cubismo, como alguna época, alguna expresión como el arte ya no tan figurativo, y eso es lo que forma. No quiere decir que es lo que haya dominado. Hay artistas todavía en ese momento y a la fecha que siguen haciendo un arte tradicional, conceptual, basado en el dibujo, de gran calidad, y hay otros que todavía estudiaron en aquella vieja escuela mexicana, por decirle. Pongo como ejemplo el maestro Joel González Navarro, es un estudiante o un estudioso de la Escuela Mexicana de Pintura y su trabajo está basado ahí. Juan Ángel Castillo, que sigue, digamos, acercándose más a lo académico, sigue haciendo un paisaje más académico, aunque también tienen ruptura ellos con esas expresiones. Por lo demás, digamos, el primer gran artista de Tijuana, Benjamín Serrano, él mismo, como Picasso, y sí lo comparo, no tanto en términos ni de productividad, pero tiene pasa por varias etapas. Él tiene, para llegar a las expresiones tan contemporáneas, adelantado a su tiempo, que pasa por las varias etapas. Hace primero dibujo al natural, hay piezas de Serrano que parecen completamente del arte flamenco o arte español, y después con piezas totalmente rupturistas, ¿no? Totalmente avant-garde, ¿no? Entonces, esa es la riqueza de lo que ofrece Tijuana. Y es como digo, hay en arte en construcción porque hay jóvenes que están haciendo propuestas muy novedosas, muy novedosas. Pues de todo lo que has dicho surgen pues, varias pinceladas. No podemos, digamos, en un programa tan corto abordar pues todos estos detalles. Pero, por ejemplo, momentos importantes en el desarrollo de la cultura y el arte en Tijuana. La creación del Centro Cultural Tijuana, la creación de la Escuela de Artes en la UABC. ¿Qué otros momentos han sido importantes para que se den las condiciones para el desarrollo del arte en Tijuana? Bueno, obviamente lo que tú mencionas es importante, pero también hay que citar la Casa de la Cultura de Tijuana. Correcto. Fue en los años 70, la fundación del Seminario de Cultura de Tijuana, la corresponsalía Tijuana, teniendo al frente al profesor Vizcaíno, y a partir de ahí se hacían actividades en espacios, digamos, no necesariamente aptos para la presentación de arte, lobbies de hoteles, restaurantes. Club Campestre de Tijuana llegó a tener exposiciones muy, muy importantes, con muy buenos montajes. La primera crítica, me dice Barrona, la primera crítica de arte, había entre la calle Tercera y Cuarta de la Avenida Revolución, había ahí un módulo de atención al público para el turismo. Estoy hablando quizás finales de los 60s o principios de los 60s, y él tuvo una exposición individual. Él sostiene que es la primera exposición individual. Yo he encontrado en algunos anales algunas cosas previas, y que la primera crítica la hizo el profesor Vizcaíno en el suplemento Identidad, que es un órgano importantísimo para
como registro y como, digamos, para ir colocando las piezas cronológicamente de lo que ha ocurrido en el arte, que también fundó Vizcaíno en el periódico El Mexicano, y sostenía Barrona, que fue la primera exposición individual que tuvo una importancia grande antes de irse a Europa, supongo. Entonces, hay todos estos antecedentes. El Secut, yo te lo diría en dos momentos. Primero, la inauguración en 82 y luego la inauguración del Cubo. El Cubo tiene, que es una iniciativa y se desarrolla bajo la dirección de Teresa Vicencio, de la maestra Teresa Vicencio, porque ya tiene las condiciones para recibir y organizar grandes exposiciones. Es decir, tiene las condiciones necesarias para recibir exposiciones internacionales. ¿Trajiste a Botero tú? Por ejemplo, Botero, que fue una experiencia extraordinaria, pero también piezas arqueológicas, también las fotos de Frida. Un gran evento el de Frida, evento, ¿no? Lo de Frida, un gran evento, Remedios Varo, también, pero porque existía ya el Cubo. Es decir, hay condiciones técnicas necesarias para que se pueda montar una obra de arte en una pared, que son iluminación, capacidad de controlar el clima, una bóveda de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso no lo tenía el Secut. Tenía una bóveda, sí, pero no tenía las otras condiciones. Si te fijas en el proyecto original del Secut, no tenía salas de exposición. Las salas de exposición del Secut, del primer edificio, las salas temporales de exhibición, es un trabajo que realizan Constantino Lameiras en el periodo de la dirección del Secut de Rodolfo Pataki. Son Constantino Lameiras, Manuel Escutia y, claro, bajo la coordinación y dirección del licenciado Pataki. ¿Por qué es importante? Y más en una ciudad como Tijuana, muy lejos del centro del país, muy lejos, digamos, de esa historia cultural que nos marca como mexicanos. De pronto, yo conozco gente que nunca ha ido a la Ciudad de México, ¿no? Y yo sostengo que, no para ser mexicano, por supuesto, que eso es otra cosa, tienes un papel que dice que eres de un país, pero sentirte parte de una cultura, etcétera, de una historia, me parece que es muy importante visitar la Ciudad de México y, claro, sus museos y demás. Pero me importa tu percepción, opinión de qué es lo que pasa y por qué sería importante que todos tuviéramos esa habilidad para la apreciación del arte. ¿Cómo sucede? ¿Para qué es? ¿Cuál es tu opinión de eso? Pues son varias preguntas en una. Mira, yo creo que con las nuevas tecnologías se puede visitar cualquier museo del mundo. Claro, no será siempre lo mismo, ¿verdad? Tú puedes ver desde tu potente computadora y una buena pantalla, pues puedes ver la colección del Museo del Prado, por ejemplo, en Madrid. Y puedes tener acceso a las visitas guiadas del Museo del Prado. Y también están en YouTube. Son plataformas ya muy populares, por eso las menciono. Claro que nunca será lo mismo ver directamente el changuito de obsidiana, ¿verdad?, en el Museo de Antropología, que verlo en la pantalla. Lo puedes ver más grande en la pantalla. Igualmente no lo vas a poder tocar, ¿verdad? Pero la sensación que te da estar en un espacio museológico como el Museo de Antropología, ese gran proyecto arquitectónico de Pedro Ramírez Vázquez, el mismo arquitecto, junto con Rosen, hacen el Centro Cultural Tijuana. Vas a apreciar esa condición, esa posibilidad de sorprenderte. ¿Qué hacer para que se vuelva eso una costumbre? Hay que empezar desde muy jóvenes, desde muy niños. Ir a un museo
como una costumbre, como una cosa cotidiana, casi tan importante como el juego de los domingos, quien practique algún deporte. Los museos son hoy en día, lo dice nuestro amigo Armando García Orso, los espacios más democráticos que existen, ¿no? Allí, ante el arte, todos somos iguales. Es el único espacio que no te piden ni la credencial de lector. Puedes entrar directo. Las salas del Secut, las salas de los centros estatales de las artes, las salas de la Casa de la Cultura, las salas de los espacios del Ayuntamiento de Tijuana, tiene el archivo histórico, tiene su galería. Te permiten, digamos, yo no puedo, me costaría mucho trabajo saber qué pasa por la cabeza de los demás, puedo decir qué pasó por la mía, nada más. Ves una pieza, el ojo se va educando, el ojo se va formando. No es que lo tuviéramos mal educado, sino que va adquiriendo referentes. Ves una pieza que te interesa, que te guste primero, o un artista que te guste, y uno empieza a seguirlo, y uno empieza a tener interés mayor. Es decir, quizás en mi caso, lo que más me impresionó fue las piezas de antropología, cuando a los 9 años tuve la oportunidad de viajar a visitar a mis tíos y primos de la Ciudad de México. Y se me hizo costumbre cada vez que iba a México, quería yo ir al Museo de Antropología, al Palacio de Bellas Artes. El Museo de Arte Moderno lo conocí después, pero ya que lo conocí encontré a artistas que me decían más que las otras piezas, me llegaban más directamente, ¿no? Y particularmente quiero decir que lo que más me impactó a esa, como dicen los poetas, esa tierna edad, fue la obra de Siqueiros y de Diego Rivera. Entonces, pero eso te lleva a que, bueno, luego recorres una librería de joven y ves una biografía de Siqueiros, entonces la buscas y entonces descubres otras cosas. Se va creando un interés, pero hay cierta edad en que uno es más impresionante que otro, que te impresiona más una obra que en otra. Y estar en esas condiciones, impresionarte más con una obra de arte es cuando captas la atención. Si dices, bueno, fui a ver Botero hace unos años al Secut, pues, evidentemente tú, Sergio Cermeño, ya tenías referencias de quién era Botero y no querías que se fuera la oportunidad de ver un Botero en vivo, un cuadro en vivo, porque es una experiencia distinta a verlo en foto, aunque es posible. Ya nadie debe tener el pretexto que no puede ver una obra de arte. O sea, puedes ver desde tu casa, desde tu televisión, puedes ver todos los artistas del mundo y todas las colecciones de artes del mundo, en la mayoría de ellas. En el teléfono. En el teléfono, porque además es de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia, hacer recorridos virtuales. Correcto. O sea, me atrevo a decir, la única cosa buena. Aprendernos a cuidar y a lavar las manos también, pero bueno, en términos culturales, esa fue. Platícanos esa anécdota de la instalación de la exposición de Botero en el Secut. Bueno, hablando en términos de complejidad, de montaje, quizás fue la más difícil. Se trata, pues, que en ese momento Botero estaba vivo, afortunadamente. La colección es la colección que él donó al Museo de Antioquía en Colombia, y que a través de quien tuvo la iniciativa dentro del equipo nuestro fue Armando García Orso, quien hizo la propuesta, mandamos la solicitud y corrió los plazos, y empezando enero es el mes que tarda en arrancar, no todos regresan de vacaciones al mismo tiempo, etc. Nos llegó a la oficina sin cita, sin previo aviso, el responsable de la exposición, uno de los funcionarios del museo, para saber qué era el Museo del Centro Cultural Tijuana. Bueno, pues realmente existíamos.
si realmente teníamos la capacidad técnica que nosotros le habíamos dicho para inaugurar. Entonces hizo los recorridos, tomó fotos y se fue. Pasó el tiempo, llegaron las fechas para traer la obra y para instalar la obra. Todo funcionó con normalidad. Yo lo ofrecí a los museos de México y ninguno me respondió. ¿Qué era lo importante? Que la obra vino de Colombia directa a Tijuana, sin pasar por la Ciudad de México, que es como generalmente ocurre, y no lo estoy cuestionando. O sea, México, el país hace las gestiones ante un museo en Europa o en Estados Unidos, se exhiben en Ciudad de México y luego lo propone a otros centros culturales o museos del país, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión fue al revés, ¿no? Y bueno, no me respondieron, dije yo, bueno, pues habré hecho algo mal. Entonces, llegó la exposición, pero cuando llega la exposición, el trabajo de Botero es óleo, es la vieja técnica, es decir, no es acrílico, no es óleo sobre tela. Entonces, como las piezas viajan a una temperatura, ya sea en avión, ya sea en vehículo, esa transportación tiene una temperatura. Las piezas viajan en cajas de madera. Al llegar al recinto museístico, a la galería, en este caso al Centro Cultural Tijuana, hay que esperar 24 horas para que se adapte a la temperatura del lugar. No se puede abrir la caja y sacar la pieza porque se corre el riesgo de que la pintura se quiebre, se rompa. Entonces la pieza llega, se guarda, pero en ese momento en que llegó, antes de ser abierta, un señor en la vía rápida que da esquina con el Secut tuvo a mal entrar a nuestro transformador de energía eléctrica para robar cable, para robarnos el cobre. Y generó un apagón en el Secut. Un apagón de varias horas. Dicen los bomberos y los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad que esa persona debió haber sufrido impactantes quemaduras en el cuerpo por las piezas que tocó dentro del transformador. O sea, se brincó el cerco, se metió, desamarró lo que tenía que hacer y eso le generó un impacto, una descarga y se apagó el centro por horas. Sin embargo, estaba la obra, teníamos una fecha de inauguración que no quisimos posponer y teníamos una gran expectativa del público y estaban los curadores de la exposición de Colombia. Entonces abrimos las cajas y se revisaron las piezas para ver si venían en condiciones con la luz de los celulares, en la oscuridad de las bóvedas del Secut. Se revisaron una por una. Eso permitió dos cosas: la habilidad del equipo museográfico del Secut y dos, la gran destreza del trazo de Botero. Es decir, vimos las piezas por el reverso y vimos que estaban hechos de una sola intención. No había tachones, no había enmendaduras, no había borrones. Entonces, al revisar con el celular por ambos lados de la tela, se descubrió esa maestría del gran maestro Fernando Botero. Esa anécdota es increíble. En otro espacio estaba ensayando Mario Iván Martínez porque íbamos a estrenar Van Gogh y lo invitamos a él que hiciera la voz del documental para el IMAX de Van Gogh, ¿no? Y también tuvo que seguir ensayando sin luces. Dice, el testimonio que tengo es de Mario Iván, que se escuchó un terrible estruendo, ¿verdad? Esa anécdota también me parece formidable. Inauguramos, salimos a tiempo, contratamos plantas para poder trabajar, plantas eléctricas emergentes, el gran consumo de luz del Secut, y la comisión nos cumplió con las fechas de resolver el problema. Háblame un poco del público. Hace un rato me comentabas de lo que vas a seguir haciendo toda tu vida porque es algo que te gusta, que te apasiona, como es dedicarte a abrir una galería
entre otras cosas de las que vamos a hablar un poco más adelante. Tu experiencia de abrir puertas para recibir un público, el de Tijuana. ¿Qué me dices del público de Tijuana? ¿Sientes que ha habido un incremento en cantidad, pero más allá de la cantidad, de la calidad del público? ¿O seguimos ahí como con poca gente interesada en estos temas? No, yo creo que el público de Tijuana es interesante, es creciente, cuantitativamente creciente, hay cada vez más interés en el arte. Hablábamos del Secut como experiencia del Secut, lo pongo como ejemplo porque, por la gran oferta cultural que ha realizado el Secut desde su inauguración a la fecha. La gran propuesta cultural que ha hecho. Y entonces no es lo mismo, ¿qué artistas estamos viendo ahora? Los que fueron de niños al Secut a ver una obra de calidad y que se impresionaron tanto que dijeron, quiero dedicarme a esto, quiero ser artista, quiero hacer una propuesta. Yo creo que esas generaciones siguen llegando. El Secut ha tenido un programa de promoción escolar muy exitoso, organizado en un primer momento también en la administración de Licenciado Pataki con Pilar de Pina, que hizo la gran propuesta, la gran idea, porque le garantizaba un público permanente al centro, y tener a los niños de público es una apuesta que no tiene pierde, porque ellos van a regresar y van a regresar de jóvenes y van a regresar como artistas o como público. No, es un público que ha ido creciendo, que se multiplica, que si tú ves una agenda en redes los fines de semana, te puedes dar cuenta que hay muchas opciones. Hay un concierto aquí, una exposición allá, una conferencia, una presentación de libro. Ya hay una oferta muy, muy grande. Hay una escuela de humanidades que está formando, hay una escuela de artes en la UABC que están formando artistas ya de manera profesional. Y que era lo que los centros estatales de las artes están haciendo, cursos permanentes de actividades artísticas. Hay escuelas diversas de arte, de danza, de música. Yo creo que se ha diversificado mucho. Faltan muchas cosas, por supuesto que faltan, pero de 40 años para acá sí hay un avance muy importante, tanto en la oferta como en la respuesta del público. Esa es una parte de la respuesta. La otra, bueno, sí, he abierto la galería, ya a mis alturas ya no estoy en posibilidades de emprender algo nuevo, ya no estoy en condiciones ni físicas ni mentales para empezar algo nuevo. Entonces, la experiencia que tengo es de organizar actividades culturales y es lo que he seguido haciendo. Antes de entrar de lleno a la galería, mencionaste lo que estás haciendo para la Universidad de Estados Unidos de California. La relación México-Estados Unidos. Ha habido en su momento una experiencia que fue Mexitlán, que era para que los americanos conocieran la cultura mexicana, pues que tuvo su época corta, pero creo yo, salvo tu mejor opinión, no fue exitosa. Pero esto que tú estás haciendo ahora, ¿desde cuándo lo estás haciendo y qué es lo que haces exactamente? Tengo 2 años y estoy organizando conferencias con escritores mexicanos, básicamente. Con escritores mexicanos relevantes, que les interesa al centro. Yo hago una serie de propuestas y ellos son los que deciden a qué escritores hay que invitar. La relación de México-Estados Unidos nos tendríamos que echar una serie como de 10 programas para darle al clavo. Si lo que te refieres es qué respuesta hay de los americanos a las actividades culturales tijuanenses, yo creo que también es muy importante. Hay actividades, hay organización por parte de, ahí le ha entrado el Comité de Turismo y Convenciones a organizar a las galerías y algunas instituciones culturales para tener presencia de grupos americanos a ver exposiciones. Eso llama mucho la atención. También es cuestión de un poco de las voluntades y de las personalidades.
Pongo como ejemplo a Hugh Davis, que tuvo la visión, hizo una gran exposición que se llamó Tijuana, Extraño Nuevo Mundo, con esta frase de Aldous Huxley. Extraño Nuevo Mundo, no decía Tijuana, pero decía Extraño Nuevo Mundo. Hizo una gran exposición con catálogos sobre las actividades culturales, sobre los artistas en ese momento de Tijuana. Fue muy, muy exitosa. Estoy hablando de hace más de 10 años. Pero sí hay mucho interés de lo que está ocurriendo en la frontera. También tenemos grandes aliados como Roxana Velázquez, como la directora del Museo de Arte de San Diego, que es mexicana y que también se ha acercado mucho a Tijuana. ¿Qué has expuesto? ¿A qué artistas han estado en tu galería? ¿Cuál ha sido las temáticas? Bueno, en la galería es completamente, es una galería chica, es una galería de pocos espacios. ¿Quiénes han expuesto? Han expuesto Juan Ángel Castillo, Ángel Balrá, Alejandra Fels, Benito del Águila. Son algunas de las exposiciones que llevamos. ¿Cuál ha sido la experiencia? Muy buena la experiencia en cuanto a la respuesta del público en inauguraciones y actividades que hemos hecho en torno a eso. Estos artistas, ¿cuál pudieras como, para fines un poco, si tú quieres, pedagógicos, a mí particularmente este programa de lo que se trata es justamente que quien lo vea pueda llevarse algún elemento más a la mano. Estos artistas que mencionas, ¿qué me dices de ellos en cuanto al tipo de pintura, a sus temas? Hay temas que son netamente fronterizos. Háblame un poco de ellos. Bueno, pregunta difícil. Voy recordando. Juan Ángel Castillo es un paisajista, que él se ha dedicado a pintar el paisaje de Baja California, los mares y los desiertos, la Rumorosa, los valles también. Pero la exposición que él me ofreció, dice, yo quiero hacer algo distinto, quiero que me conozcan por otras cosas. Entonces hace cubismo, hace algo de surrealismo, hace obras no figurativas. Entonces el nuevo Juan Ángel Castillo no deja de hacer lo otro porque es lo que le beneficia, lo que le funciona a él económicamente. Él no deja de trabajar en eso. El maestro Benito del Águila tomó la técnica del collage. Él quiso, digamos, tijuanizar o mexicanizar a Andy Warhol con figuras icónicas del cine mexicano y colocarlas en posiciones o rescatar viejos anuncios de la iconografía mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX, anuncios de periódicos, anuncios de productos de la época y colocar ahí algunos personajes. Es un trabajo muy minucioso, de mucha calidad, es un arte muy mexicano, pero con una lectura muy contemporánea. Digamos, si Andy Warhol hizo las latas de Campbell, Benito del Águila le pone la etiqueta a las latas de Campbell, pozole, menudo, etcétera, ¿no? Entonces, birria. Entonces, ese es el trabajo de Benito, digo. Mexicaniza una expresión preexistente, pero está basado en la memoria. Él no nació aquí, nació en la Ciudad de México y todo eso es iconografía, no que haya sido de principios del siglo XX, pero mucha iconografía prevaleció, mucha manera de hacer el anuncio mexicano, ciertas grecas, ciertos estilos, ciertos sabores, y él los trae a nuestros días. ¿Qué le interesa ahí? Pues el cine, la iconografía. Balrá, pues Balrá es un artista total. Balrá hace un trabajo extraordinario, es un artista de grandes expresiones, surrealistas, hace grandes trazos, él domina el color y la forma con gran maestría, hace una propuesta muy audaz, siempre muy, muy fuerte. Es muy impresionante el trabajo que hace Balrá. Alejandra Fels tomó el tema de la mujer en el centro de la familia,
y no desprovisto de cuestiones, digamos, románticas o tal, sino la mujer en el trabajo, la mujer, y vinculado mucho al tema de las texturas, al tema del trabajo, digamos, de confección, de corte y confección, pero expresados de una manera muy rica, de una manera de gran calidad también. Ella está haciendo una propuesta innovadora, ella está innovando. Los demás ya tienen una escuela de la que han abrevado y han hecho propuesta. Ella está haciendo una propuesta nueva. Ella está haciendo algo más contemporáneo, la imagen de la mujer en un contexto, digamos, contemporáneo y en su situación familiar y social. Y bueno, la idea ejecutada con mucha calidad, ¿no? Me llama la atención que de ninguno de los que has mencionado, el tema de la migración, que es muy recurrente en la frontera. No. Entonces, digamos que pues esto es una buena noticia. Es decir... No, bueno, depende cómo lo veas, es también enriquecer la propuesta. Digo, el tema de la frontera puede estar o puede no estar y depende cómo se vea. El maestro Joel González Navarro, que hace estos personajes que se disuelven, que parece que se disuelven en el paisaje, dice que es una inspiración entre Pedro Páramo y los migrantes que él ve en Tijuana, ¿no? Que tratan de cruzar, pero de él no he tenido exposición individual, tengo una o dos piezas, pero el trabajo de él es y además hecho con gran maestría, ¿no? Pedro, un libro que está a punto de salir de tu autoría y muy tarde comprendí. ¿Qué significa eso? ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de este libro? Bueno, mira, es una cuestión que he compartido básicamente con familiares y amigos. Me he propuesto rescatar, digamos, el recuerdo de mis padres, de mis abuelos, de mis hermanos, y es mi infancia y mi adolescencia en Tijuana. En resumen es eso. En resumen es eso porque me surge la idea, a partir de la muerte de mi madre, con quien yo estuve a su cuidado los últimos meses de su vida, y bueno, años de su vida, pero particularmente el último mes que muere mi madre, muere de COVID en febrero de 2021. Y sin saber yo que esta fatalidad estaba tan cercana, le hice 4 o 5 videos cortos que me contara un poco de sus padres, de su infancia, cuestiones que no sabíamos. Y cuando ella falleció, que fue muy doloroso, ella se había cuidado, pero pues bueno, se contagió, antes no estaba vacunada y murió. Entonces me tocó convivir con ella y verla muy de cerca, cómo no se dejaba caer, en ningún momento se dejaba caer. Aún caída no se dejaba caer, es decir, lo digo literalmente. Aún muy agotada en sus energías, ella decía, me voy a poner bien, una mujer de mucha fe, pero pues bueno, no le alcanzó esa fe a la calamidad a la que se estaba enfrentando. Entonces, esa convivencia con ella de 100%, de completa entrega mía hacia su atención, es lo que me llevó a tratar de recuperar estos recuerdos, estos remembranzas que hice con ella las últimas semanas de su vida, sin saber yo que iban a ser las últimas, ¿verdad? Entonces, muy tarde comprendí el título, pues sabemos que está tomado de la canción Hasta que te conocí, de este poeta contemporáneo, Alberto Aguilera Valadez, alias Juan Gabriel, o al revés, Juan Gabriel alias Alberto Aguilera Valadez. Entonces digo, y muy tarde comprendí que en mi casa y mi familia habitó la alegría. Y muy tarde comprendí que en mi ciudad se respiró la tranquilidad. Es decir, hago la remembranza, la Tijuana de mi infancia, de los años 60, es recuperar la memoria de mis abuelos y tratar
que todas esas vivencias tuvieran un toque, un trabajo literario. No pretendo hacer poesía, me lo han dicho mis amigos escritores, no tengo dotes para hacer poesía ni imágenes poéticas, pero sí tratar de narrar los hechos con, digamos, literariamente, de alguna manera, bien hechos. Y ese es el resultado. Empieza desde que mis padres se conocen y se casan en Tecate en 1955, y que mi abuelo decide venirse a vivir a Tijuana, a la casa donde todavía vivo, a la casa que habito actualmente. Entonces, eso es el recorrido que he hecho y muy tarde comprendí. Son 30 pequeños apartados, ni siquiera le llamo capítulos. Y está en proceso, ya me he dado cuenta el largo peregrinar que hay que correr como escritor independiente. Es una edición de autores, va a ser un pequeño tiraje. No creo realmente que más allá de algunos familiares y algunos amigos les pueda interesar. Entonces, pero sí haré una presentación y sí voy a tratar de promoverlo y ponerlo en librerías. Y bueno, estoy en eso, he trabajado muy duro en la solución de los capítulos, que cada apartado, cada capítulo tenga algún valor literario. Son como 30 anécdotas hechas crecer como historia para que tengan un sentido y un valor literario. He trabajado con mi editor, ya tengo proyectos de portada. Y bueno, es un poco ese recuerdo de mis abuelos que murieron siendo yo un niño. Murieron en 68 con una semana de diferencia, fíjate tú. Luego la muerte de mi padre. No está tocado eso, está tocada la muerte de mis abuelos. Mis padres y mi hermano vivían todavía. Cuando yo cierro cuando me voy a México a estudiar. O sea, es desde que se conocen mis padres hasta que me voy a México a estudiar. Y le puse como subtítulo novelografía. Es porque empieza siendo una biografía y termina siendo una novela. Es decir, cada vez me voy no apartando de los hechos, sino que lo dice muy claramente don Mario Vargas Llosa. Quien lee un libro sabe que el escritor nos va a contar mentiras, pero muy bien contadas, ¿no? Muy bien contadas. Y es lo que traté de hacer, contarlas bien. Que los personajes sean creíbles, que las historias sean creíbles, que lo que ocurre ahí sea reconocible por algunos. Y bueno, me ha llevado pues un año entero de trabajo. Un libro es todo un reto, pero mencionas 2 proyectos de portada. ¿Cuál es el problema con la portada, digo yo? No, bueno, porque ¿cómo te digo? En el camino cambié de equipo de diseñador por distintas razones. La gente no tiene suficiente tiempo, es un proyecto, te he dicho, independiente. Entonces he trabajado con varias ideas, no necesariamente. Y bueno, la idea es importante, pero pues más importante pues, es el contenido, ¿va? He trabajado la nota de presentación, he trabajado con algunos amigos escritores. Nadie te dice cómo escribir un libro, ¿no? Sino te dice, bueno, ¿vas bien o no vas bien? Nada más. No es un libro académico, que el libro académico, pues, recurres a citas, citas otros. Aquí es todo es de tu ronco pecho, en este caso de mi ronco pecho. Entonces empiezo a narrar las historias. Algunos amigos me dijeron, oye, es que aquí hay un tema de discriminación o de racismo, o mencionas la guerra de Corea o de Vietnam, ¿por qué no amplías eso para que un público lo vea de una perspectiva aún mayor? ¿O por qué no profundizas en la historia de Tijuana? Porque no me alcanzaría el tiempo, ni me alcanzaría la entrega de tiempo y de energía para hacerlo. O sea, he hecho un libro a la medida de mis posibilidades, salió larguito, y bueno, vamos a ver cómo le va. El día de hoy ya tengo resuelto la maqueta del libro para hacer la primera prueba, ya con su portada para tenerlo listo en cuestión de días.
Muy bien. Háblame de Rostros de la Cultura. Este programa que tienes, ¿cómo surgió? ¿Cómo te ha ido? ¿A quién has llevado? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, ha sido una gran experiencia porque he tratado de llevar a creadores en general. Escritores, pintores, músicos, poetas. Y he encontrado una efervescencia del movimiento cultural muy fuerte, muy activo. He llevado, pues ya estoy cumpliendo 2 años, o sea, yo creo que ya rebasé los 100 programas o estoy por cumplirlos, porque empecé un diciembre de hace 2 años y ahora ya la gente me pide que lo invite al programa, ya es demasiado, ¿no? Entonces, tú sabes que 1 hora en radio o televisión pues es un tiempo muy considerable. Entonces trato de que el invitado se presente, qué es que ha hecho y luego en qué proyectos está actualmente. Los artistas están llenos de proyectos. Los escritores están llenos de proyectos. Algunos los dicen, otros no. Pero eso me ha gustado conocer a mayor profundidad lo que está pasando actualmente en el mundo del arte en Tijuana, que es muy grande, y he conocido importantes personajes. ¿Qué futuro le vislumbras a esta ciudad en términos culturales? La ciudad más visitada del mundo, la ciudad con la frontera más cruzada del mundo. ¿Qué tiene Tijuana que sigue atrayendo y cuál es tu pronóstico hacia adelante? Estos niños que ahora están yendo al Secú tal vez, o estos jóvenes que ya están en su trabajo creativo, bueno, gente de cine, gente de literatura, gente de teatro. Mira, hemos hablado muy bien del público, hemos hablado muy bien de la respuesta a la actividad cultural, pero también estamos conscientes que nos faltan cosas, materiales, nos falta una mejor biblioteca quizás, ha habido proyectos por hacer un museo de arte contemporáneo, porque la expresión, como dije, de la creación tijuanense es contemporánea, es lo que llama la atención, lo que ha llamado mucho la atención. Pero todo eso va a funcionar mejor, Sergio, en la medida en que se incremente el consumo cultural. Es decir, que haya mayor coleccionismo, que haya mayores lectores, que haya mayor respuesta en términos de apoyar a los artistas. No digo de apoyarlos con becas, simplemente si al artista le compran su obra no necesita la beca. No. ¿No existe eso en Tijuana? Si hay coleccionistas, no hay, o hay pocos, ¿cómo está? Digamos que es algo que está creciendo, pero hace falta. Hace falta. Los artistas que conozco, bueno, no es que se quejen de eso, pero si dicen, bueno, tuve estos 10 piezas en Tijuana, desde tal año no se me vendió, me fui a México, me fui a Alemania y se me vendieron en una semana. Esos son lucecitas, ¿no? Que se nos encienden. Entonces, cada vez que se cierra un espacio cultural, una galería, una librería, no es un buen termómetro social, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que en general crezca el consumo cultural, que sepamos que el consumo cultural es un termómetro positivo, es un termómetro de salud social. Es decir, los conciertos que tengan una respuesta, que se llenen las salas del Secut con todos los conciertos que realiza, las salas de los conciertos de la Casa de la Cultura, etc. Que esa respuesta sea creciente. Es lo que necesitamos, porque en esa medida que los artistas tengan ese reconocimiento, y no solamente que se les aplaude cuando lleguen a un lugar o cuando se les presente, se les busque para adquirir su obra. Y no lo digo necesariamente por una galería u otra, sino el artista, el que está creando es el artista, ¿no?
Entonces, eso es muy importante. En este caso hablo como galerista, somos nada más la plataforma para exhibir su arte y a los 2, 3 meses llega otro, pero que se reconoce es finalmente que la estrella, que el plato fuerte es el creador, poner al creador por encima de lo demás, ¿no? Ese es el gran momento que está viviendo, es el gran cambio que debe dar Tijuana. Es decir, un día que se anuncie en una institución cultural, bueno, se va a exhibir la colección de arte del doctor Cermeño, bueno, qué importante que tengas una colección que mostrar, pero eso se tiene que realizar, Omití mencionar, porque bueno, a los trillizos Torres Pacheco, y quiero decirles que están haciendo un trabajo excepcional también, ya tienen su propio galería y su propio taller, que también estuvieron en la galería. Ellos también venden mucho, porque están haciendo un trabajo único. Yo no recuerdo, y lo he consultado con algunos otros expertos, si hay un caso de 3 hermanos que entre los 3 pinten una sola obra de arte. No hay en la historia. Entonces, el trabajo que ellos realizan va a dar algo de qué hablar a futuro. Ellos están aquí en Tijuana, están trabajando muy duro y están haciendo una propuesta muy interesante con mucha calidad. Ya están trabajando, son producto del trabajo de talentos artísticos que se creó en el Instituto de Cultura de Baja California, y la respuesta de ellos al trabajo, su propuesta ha sido muy interesante. ¿Son jóvenes de qué edad, los trillizos? Alrededor de los 30 años, creo. Pues ya llegando a los 30 o poquito arriba de los 30, por ahí andan, y están tomando temas de Tijuana, ya viajaron a Europa. Es un trabajo muy, muy interesante. ¿Qué percepción se tiene de Tijuana en el exterior y su arte? Tú que has viajado, nos hablabas de España, que ahora estás interesado en... Pero te decía que lo veo todo por YouTube. Pero hay interés de un público, bueno, o de coleccionistas que se estén interesando. Sí, cómo no, digo, siempre habrá. En México siempre te preguntan, creo que Javier Bati sigue llamando mucho la atención, Norte, Julieta Venegas, hablando de la música. Y de los pintores, pues bueno, la herencia de Benjamín Serrano, que fue compañero de Toledo en París. Tijuana tiene una gran potencia, es una gran potencia cultural. Es una gran potencia cultural, no lo dudo. Y estamos, como te digo, oímos mucho, nos preguntan mucho por las actividades culturales en el resto del país, sobre todo Ciudad de México, el sur de California. Tijuana es muy atractivo. Pedro, muchas gracias por acompañarnos en Una Mirada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esperamos en el futuro volver a platicar contigo. Con todo gusto, muchas gracias. A usted lo esperamos en una próxima emisión de Una Mirada. Hasta entonces.